Hoy vengo con el título de este sermón, Misericordia quiero, misericordia quiero. ¿Cuántos quieren misericordia? ¿Cuántos están hambrientos, sedientos de la misericordia del Señor? Amén. Así que voy a ponerme aquí el micrófono cerca para que me escuchen bien allá en YouTube y en Facebook. Y sí, nosotros deberíamos y debemos tener todos no solamente hambre y sed de justicia, sino también hambre y sed de misericordia del Señor, ¿sí? Y como ya venimos cada semana estudiando las bienaventuranzas, hoy seguimos con esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la Escritura. Sí, todos los creyentes, cristianos, creyentes en Jesucristo, tenemos un ministerio en común. Todos nosotros somos agentes de la misericordia de Dios que se lleva, se reparte, se comparte en el mundo. Nosotros somos instrumentos de esa misericordia. Hoy está de moda últimamente aquí en Corea, no sé, en otros países, de que todo es delivery, ¿sí? Y hay muchos empleados que están trabajando día y noche para llevar paquetes a los hogares de las casas. Y así, yo me imagino que nosotros los cristianos debemos ser como esos, como se dice en Corea, delivery ayoshi, pedal ayoshi. Agentes de transmitir, de llevar, de compartir la misericordia del Señor. La razón por la que nosotros debemos hacer eso es porque no hay suficiente misericordia en el mundo. Por eso que el Señor nos está enseñando a través de esta bienaventuranza el ministerio de ser misericordiosos. Pero, ¿qué es la misericordia? Por definición, la misericordia significa perdonar a alguien que no se lo merece. Y también el diccionario dice que es ayudar a alguien que no puede ayudarse a sí mismo. Entonces, si esta es la definición común, ¿qué realmente es la misericordia en términos bíblicos? Para poder entender la misericordia tenemos que entender la salvación. La salvación que nosotros tenemos es por gracia. Es a través de la fe en Cristo Jesús, como dice la Escritura en Efesios. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Pero hay mucha gente que se justifica a sí mismo por buenas obras y piensan que ellos se merecen un lugar en el cielo. Sin embargo, vamos a lo que dice la Escritura en Efesios 2, 8, 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Escritura es clara. Y nosotros tenemos que aprender que si vamos a pedir misericordia, estamos pidiendo salvación. Por eso que el Señor nos enseña esta lección de ser misericordiosos a través de una parábola, la parábola del buen samaritano. Jesús estaba enseñando a los judíos a dejar de ser hipócritas, a tener misericordia, a cumplir con la voluntad de Dios, de amar al prójimo y amar también a Dios por sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a uno mismo, sin importar quién él o ella sea. Estatus social, nivel económico o incluso nacionalidad. Por eso que un intérprete de la ley dice esta historia, le había preguntado a Jesús, ¿cómo podría él alcanzar la vida eterna? Esta historia está en Lucas 10, 25 al 37. Lo pueden ver en sus Biblias. Y viendo las Escrituras, estos dos, Jesús y este maestro de la ley, concordaron que para poder alcanzar la vida eterna tenían que amar por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta era la condición. Pero según este pasaje bíblico, el judío, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó a Jesús, entonces, ¿quién es mi prójimo? Lo dice ahí el versículo 29. Entonces Jesús les contestó con esta parábola muy conocida del buen samaritano, donde
sucedió que un hombre había caído en manos de unos ladrones, había sido asaltado, había sido ultrajado, había sido despojado de sus bienes en ese camino de regreso de Jerusalén hasta Jericó. Y lo dejaron allí en el suelo medio muerto, moribundo. Entonces dice aquí la escritura en Lucas 10, 31 al 33. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir? Que los otros dos anteriores religiosos no fueron movidos a misericordia, a pesar de que ellos estaban enseñando la misericordia de Dios. Igualmente en este mundo no hay misericordia. Solo hay misericordia en Cristo Jesús. La iglesia entonces debe aprender a ser como Jesús, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. La religión, como estos sacerdotes judíos, pasará de largo delante de nosotros, sin hacer misericordia de nosotros. Los religiosos, como estos levíticos, cuidadores de templo, administradores de la gracia, no querrán ensuciarse las manos, como no quisieron ensuciarse las manos con este moribundo, y para no contaminarse, para poder estar listos para adorar. Y hoy mucha gente también no quiere contaminarse con el necesitado para poder mantenerse en un lugar en la sociedad, para poder mantenerse íntegro en una posición en este mundo. Pero eso es hipocresía. Solo un misericordioso pudo mostrar misericordia a quien lo necesitaba. O sea, este samaritano tenía misericordia, fue movido a misericordia, por eso mostró misericordia con el moribundo. Solo una persona que ha recibido misericordia puede y sabe dar y mostrar misericordia a otra persona. ¿Cuántos aquí han experimentado la misericordia de Dios? Levante la mano como señal. ¿Y cuántos de aquí han experimentado la misericordia de otras personas, cristianos o no cristianos? Cada uno debemos tener un testimonio de que hemos recibido misericordia para poder nosotros ser misericordiosos. Porque si alguien piensa que nunca ha recibido misericordia, o como dije la semana pasada, no ha recibido nunca justicia, jamás va a ser misericordioso. Jamás va a poder ser justo. Por eso que en este contexto de la Escritura tenemos que entender que los judíos eran así porque ellos habían aprendido de los romanos de esa época. En ese tiempo el Imperio Romano, que estaba controlando todo Asia Menor, ellos no mostraban misericordia a nadie. Ellos eran ejemplo de una sociedad que estaba no teniendo misericordia para con nadie. A los enemigos los crucificaban, incluso los políticos que no eran realmente violentos, como el Señor Jesús, que fue crucificado simplemente porque era considerado enemigo del César. Entonces, así de crueles ellos eran. No tenían misericordia con nadie, sean niños, sean hombres, mujeres, ancianos, no les importaba. Entonces, los judíos aprendieron de este sistema sin misericordia, siguiendo ese ejemplo en esa sociedad. Ellos no mostraban misericordia a nadie. ¿Por qué? Porque si los romanos no eran misericordiosos con ellos, entonces ¿por qué ellos tenían que ser misericordiosos con otros? Y en este caso, con alguna persona que les podía quitar algún privilegio social. Por eso que en este punto, los sacerdotes, los levitas, los judíos, siendo ellos legalistas, no permitiendo que nadie mueva sus estándares para poder venir a adorar a Dios sin ningún tropiezo, ellos no mostraron nada de misericordia y por el contrario siguieron el ejemplo de los romanos. Pero Jesús les enseñó que si ellos no eran misericordiosos, no podrían entrar en el reino de Dios.
Por eso que el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, dice en su libro, Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El hermano de Jesús está diciendo, juicio se va a hacer con aquella persona que no hiciere misericordia. O sea que en el juicio final, más va a valer la misericordia que la ley. Y los judíos se jactaban de la ley, pero no tenían misericordia. Entonces ustedes dirán, pero bueno, no estamos en el tiempo de Jesús, no estamos en la opresión romana. ¿Y por qué hoy debemos ser misericordiosos? El pastor Rick Warren de la iglesia Saddleback en California nos da 7 razones, o bueno, algunas razones por las cuales nosotros debemos ser misericordiosos. Y la primera dice, porque Dios nos ha mostrado misericordia. Sí, Dios nos ha mostrado misericordia. Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Por misericordia, por gracia. En segundo lugar, porque Dios nos manda a ser misericordiosos. La Escritura dice en Lucas 6:36, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Este verbo sed está en imperativo, es un mandato de Dios. O sea, 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y el mismo Señor Jesús, Él citó, o sea, 6:6 2 veces aquí en Mateo, delante de estos fariseos hipócritas. Y dice, y lo podemos ver ahí en la Escritura, en Mateo 9:13 y 12:7. En tercer lugar, porque yo y usted necesitaremos misericordia en el futuro. Segunda de Timoteo 1:18 dice, concédale el Señor, en este caso está hablando de Onesíforo, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Mostrar entonces misericordia puede traer felicidad a las personas. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y aquí la palabra bienaventurado del hebreo significa bendecido o feliz. Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta de sí mismo. Una persona misericordiosa es feliz. Una persona que da misericordia, que muestra misericordia, es feliz. No tiene remordimientos, no tiene amargura en su corazón. Por eso que Dios nos pide que nosotros amemos la misericordia. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, el hombre, él te ha declarado, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos delante de Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia es dar a una persona lo que esa persona se merece. Eso es justicia. ¿Qué es hacer misericordia? Hacer misericordia es no darle a una persona lo que se merece. No darle lo que se merece. Pero sin embargo, la gracia es darle a una persona lo que no se merece. Eso es la gracia. Por eso que la misericordia, aunque es necesaria, no puede superar a la gracia. Y Jesús simplemente es la gracia personificada en el mundo. La misericordia sin justicia es la madre de la desilusión. Y justicia, o la justicia sin misericordia,
es crueldad. Nosotros, por justicia, no nos merecemos, o mejor dicho, nos merecíamos ser castigados, ser condenados. Pero porque Dios nos otorgó misericordia, no dándonos nuestro merecido, sino que por su gracia nos dio lo que no nos merecíamos, es decir, nos dio la salvación, la justificación y la vida eterna. Por eso que nosotros somos ahora amados de Dios. Y por eso que todo lo que nosotros tenemos es por amor. Jesucristo murió por amor. Dios nos bendijo por amor. Y Dios nos quiere hacer como su Hijo Jesucristo, misericordiosos por amor. ¿Para qué? Para que seamos felices, para que seamos bienaventurados. ¿Cómo podemos ejercer el ministerio de misericordia entonces si somos agentes de este ministerio? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Hay atributos que solamente pertenecen a Dios. Algunos ya los conocen. ¿Cuáles son? Omnipotente, Dios es todopoderoso. Omnipresente, Dios está en todos los lugares. Omnisciente, Él lo sabe todo. Eterna, Él no tiene principio y fin. Inmutable, Dios nunca cambia. Pero también hay atributos compartidos con la humanidad desde el momento de la creación, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y estos atributos compartidos de Dios con la humanidad es primeramente, según el discipulado 1.1 de nuestro discipulado de Honori, el primero es justicia. Dios es justo y nosotros tenemos que ser justos también. El segundo es rectitud. Dios es recto, Él busca la verdad, nosotros también tenemos que ser sinceros. La verdad. Y por último, misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Dios es justo y su justicia se ejecutó cuando Él dejó que Jesús se inmolara allá en la cruz del Calvario. Y Dios quiere que nosotros también seamos justos a través de la justicia de Cristo primeramente y después por seguir sus pasos. Dios es misericordioso y comparte este atributo con nosotros. Pero Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos con otras personas. Si alguien no ha experimentado la misericordia de Dios, no puede ser misericordioso con otra persona. Por eso que aquí vamos a ver algunas formas prácticas de cómo ser misericordiosos con los demás. Y la primera, quizás a usted no le va a gustar, pensará que es difícil, pero son necesarias para poder nosotros ser como Jesús y practicar el mandamiento del Señor, es sea paciente con las peculiaridades de la gente. Sea paciente con las peculiaridades de la gente. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados de personas que nos hacen gestos, que tienen hábitos irritantes, cuando hablan, cuando piensan, cuando actúan. Pero cuando nosotros mostramos paciencia con este tipo de personas, mostramos misericordia. Por eso la Escritura dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia. En segundo lugar, lo que puede hacer prácticamente en este mundo es ayude a cualquier persona que esté lastimado a su alrededor. Ayuda a alguien que esté lastimado a su alrededor. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a ayudar al necesitado, al que está lastimado, cuando puedes hacerlo. En tercer lugar, dele a la gente una segunda oportunidad. Yo diría no solamente una segunda, una tercera, cuarta, quinta, hasta 70 veces 7. Efesios 4:31-32 dice, quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes,
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dele a las personas una oportunidad más. Sea misericordioso. Cuarto, haga bien a los que le lastiman. Sí, haga bien a los que le lastiman, a los que le han herido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Lucas 6, 35, 36, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Quinto lugar, sea amable con los que le ofenden. Sea amable con los que le ofenden. 1 Timoteo 1, 13 y 16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice Pablo, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo también fue blasfemo, fue ofensivo. Pero dice aquí versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo había sido recibido a misericordia. ¿Y cuántos de nosotros también no lo hemos recibido? Una más, Judas 1, 22, 23 dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. O sea que incluso a los ateos tenemos que mostrar misericordia. En sexto lugar, construya puentes de amor para los impopulares. Construya puentes de amor para los que son menos populares. Mateo 9, 12, 13 dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por último, valore las relaciones por encima de las reglas. Valore las relaciones por encima de las reglas. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mateo 12:7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Tenemos que poner las relaciones por encima de las reglas. Jesús hizo eso. Él rompió las reglas del cielo siendo Dios para hacerse uno como nosotros, humanos, para hacerse pecado como nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado. Pero sin embargo, hoy vemos demasiado legalismo en la iglesia cristiana, que le cierra las puertas a los que quieren acercarse a Cristo, o a los que quieren recibir el perdón de sus pecados y cambiar sus vidas. Yo he experimentado eso. Yo vengo de un trasfondo católico. Mi país es un país católico. Y experimenté cómo los cristianos de ese tiempo, por mi forma de vida, por mi trasfondo, porque sabían quién era, me cerraban las puertas de la iglesia. Y yo también cerraba las puertas de mi corazón, por orgullo. Necesitaba de ellos, de su palabra, pero por esa dureza de corazón de ellos, por ese legalismo de ellos, preferí no buscar el evangelio. Hasta que llegué aquí a Corea y por gracia el Señor me llamó. Y aquí estoy yo, predicándoles a ustedes. ¿Quién entonces nos puede ofrecer misericordia? Sí, primeramente Dios. Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten y se lamentan de sus pecados y vienen a Él con sed de la justicia de Dios. Por eso Isaías 55, 6, 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios tiene misericordia de aquellos que regresan a Él con un corazón pobre en espíritu y que son mansos y humildes de corazón. El significado de ser misericordioso en el original aquí significa ponerse la piel de otro. O sea que nosotros, como decimos en Latinoamérica, tenemos que ponernos los zapatos de otras personas para aprender lo que es ser misericordioso. No ser legalistas, no juzgar antes de tiempo. Jesucristo mismo, Él vino a este mundo y se vistió de humanidad. Se puso la piel de hombre para sentir en su piel el dolor y el sufrimiento que nuestro pecado hace en nuestras vidas. Y Él lo hizo para poder así redimirnos en la cruz de la pena de nuestra condenación. Los que nos hace misericordioso es simplemente el amor y la gracia de Dios. No hay otra fórmula mágica. No hay nada extraordinario, excepto el amor y la gracia de Dios. Por eso ser misericordioso es un don del Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura en Romanos 12. Agustín de Hipona, o como se le conoce en el catolicismo, San Agustín, dijo: confía el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Confía el pasado, o sea, tu larga lista de pecados, a la misericordia de Dios. El presente, lo que ahora eres y lo que has alcanzado, al amor de Dios, porque sin el amor de Dios no vas a poder vivir un día más. Y el futuro a la providencia de Dios, a lo que Él tiene preparado para ti por gracia y por misericordia. Cristo, Él tiene gracia, Él tiene amor, Él tiene misericordia para ti, para mí, y solo nosotros debemos confiar y creer en ese poder y en esa voluntad que Dios tiene para con nosotros. Sus planes, sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos y nuestros planes. Por eso que Él vino a mostrarnos misericordia haciéndose siervo, haciéndose misericordioso. Hebreos 12:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, ser como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo, para poder sentir en su piel nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de misericordia. Cuando Pablo, en ese tiempo que escribía las cartas, él escribía las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento, él decía con una salutación así, pueden verla en todas las epístolas de Pablo: gracia y paz a vosotros, a los que están en Roma, los que están en Corintios, los que están en Efesios, los que están en Tesalónica, los que están aquí, los que están allá. Paz y gracia a vosotros. Esa era su salutación de Pablo en sus cartas, en sus epístolas a las iglesias. Pero cuando Pablo escribía a los pastores, a un consiervo, a un líder espiritual, él decía gracia, paz, y agregaba una palabra más, y misericordia. Gracia, porque todos necesitamos la gracia y el amor de Dios. Paz, porque la justificación de Dios nos trae paz. Y misericordia, porque como personas, como pueblo de Dios, como real sacerdocio, como nación santa que hemos puesto nuestra mano en el arado, necesitamos de toda la misericordia de Dios para poder servir al Señor. Si vamos a servir al Señor y vamos a compartir el Evangelio con otras personas, vamos a necesitar de toda, pero toda la misericordia de Dios. Porque ninguno, ni el que está aquí delante, ni nadie, es digno de abrir las Escrituras y de revelar la voluntad de Dios, excepto el Cordero de Dios que fue inmolado, es decir, el Señor Jesucristo. Él es el único digno de abrir los sellos. Él es el único digno de abrir las Escrituras. Nadie en este mundo es digno
Por eso que necesitamos de toda la misericordia de Dios para compartir la palabra de Dios. Hebreos 4, 15 y 16 para terminar. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo necesitamos misericordia? ¿Cuándo es el momento oportuno para pedir socorro, auxilio, misericordia? ¿Cuándo? ¿Cuándo cree que es el momento oportuno? La mujer cananea, que era una extranjera para los judíos, ella pidió misericordia por su hija que estaba enferma y poseída por un demonio. Y Jesús elogió su gran fe porque ella se humilló. Un dueño, un señor feudal, perdonó la deuda de su siervo, lo enseñó Jesús en una parábola, movido a misericordia porque su siervo que le debía le suplicó. El padre de un niño endemoniado pidió misericordia a Jesús porque su hijo era atormentado por el demonio, echado en el fuego y lo quería matar. El hombre rico clamó misericordia cuando vio que su juicio final había llegado porque él no tuvo en esta vida misericordia para con los pobres como el Lázaro que pedía limosna en la entrada de su casa. Los 10 leprosos clamaron misericordia a Jesús porque estaban enfermos de una enfermedad que les iba a llevar a la muerte. El ciego Bartimeo clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él quería ver la luz en la oscuridad. Y Dios Padre siempre será movido a misericordia y correrá a abrazar y a besar a su hijo, a su hija, cuando vea que ese pródigo vuelve a casa pidiendo perdón por sus pecados y diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me merezco de ser llamado uno de tus hijos o de tus hijas, hazme como uno de tus siervos. Eso es pedir misericordia. ¿Cuándo entonces es el momento oportuno? Ahora. Ahora es el momento de arrepentimiento. Ahora es el momento de pedir socorro. Ahora es el momento de decir, Señor, yo te necesito tu misericordia, Cristo, para poder recibirle, para poder servirle, para poder regresar a su casa, a su iglesia, a su corazón. Acerquémonos entonces, como dice la Escritura, confiadamente al trono de gracia para alcanzar toda la misericordia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo quieren hacer? Simplemente incline su rostro, haga una oración humilde y reciba la misericordia, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Señor, te damos muchas gracias, porque tú nos has llamado esta tarde a reconocer que necesitamos de toda tu misericordia. Muchas veces nos jactamos de que conocemos las Escrituras y te conocemos a ti, pero no hemos sido como tú, misericordiosos para con otras personas. Hoy, como hemos escuchado estas palabras, ayúdanos a poner en práctica esa misma misericordia que tú extendiste para cada uno de nosotros y poder nosotros hacer también agentes de este ministerio de misericordia en todas las naciones. Oh sí, Señor, cuida de nosotros. En este momento te lo pedimos. Clamamos por misericordia en medio de la enfermedad. Clamamos de misericordia en medio de las deudas. Clamamos por misericordia
cuando vemos a nuestros seres queridos, hijos que están sufriendo, cuando vemos que Satanás está atacando nuestro hogar. Pedimos misericordia, Señor, cuando estamos en oscuridad y necesitamos de luz para ver claramente el mañana, para ver claramente cuáles son los pasos a seguir. Señor, clamamos por misericordia por nuestros pecados, porque no hay, Señor, justo ni siquiera uno, y necesitamos de ti, de toda la gracia, de todo tu amor y de toda tu misericordia para poder compartir este evangelio aquí en este país y hasta lo último de la tierra. Oh sí, Señor, ayúdanos a poder ser agentes de misericordia. 하나님 아버지, 다시 한번 이 말씀 통해서 우리는 축복해 주시옵소서. 하나님 자비의 오늘 이렇게 배우는 것을 감사드립니다. 하나님 그 자비도 다른 사람에게도 나눌 수 있게 하나님 인도 축복해 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도로 기도드렸습니다. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a responder a este mensaje cantando esta canción. Levantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, ver que contigo sigues siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura una y otra vez, tu amor me rodea, siempre eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Oh, estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh sí, Señor, está contigo, no hay otro lugar. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh sí, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh sí, Señor, vamos a orar en esta hora y vamos a pedir al Señor que nos llene de su misericordia para poder también nosotros ser misericordiosos con otras personas y poder ayudar al necesitado, mostrar el amor y la gracia que Dios ha derramado en nosotros, porque nosotros también queremos ser agentes de este amor, agentes de esta gracia, agentes de esta bondad en el mundo donde no hay misericordia. Oh sí, Señor, vamos a ver todos juntos. Oh sí, Señor, 하나님 아버지, 신의 하나님 불쌍히 주시옵소서. 하나님 우리를 자비로 베풀어 주시옵소서. 하나님 우리에게도 도와주시옵소서. 하나님 우리는 인도해 주옵소서. 채워 주시옵소서. 하나님 estar contigo, Señor, te pedimos para que tú derrames tu gracia, tu misericordia y que nos llenes, Señor, de tu amor, Señor, en este momento, Señor, que tanto necesitamos, Señor, porque sabemos que en el mundo, Señor, hay mucha maldad. El mundo es cruel para con nosotros, no nos perdona, Señor, ninguna falta, pero solamente en ti podemos encontrar la paz, podemos encontrar la justicia, Señor, podemos encontrar el amor y la felicidad. Oh, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Una vez más dígalo, estar contigo, no hay otro lugar. Estar contigo, amén. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh sí, Señor, tú eres el que nos trae paz, nos da calma, Señor. Y tú eres el que nos llenas de amor y de misericordias. Y, Señor, solamente en ti podemos descansar. Aunque en el mundo, Señor, solamente encontremos rostros que se dan la vuelta, personas que nos dan la espalda, tú, Señor, sigues siendo fiel y nos sigues, Señor, amando. Nos sigues, Señor, perdonando, aun cuando no lo merecemos. Ayúdanos, Señor, a también ser misericordioso con otras personas. Amar como tú nos has amado. Perdonar como tú nos has perdonado. Y ayudar como tú nos sigues ayudando. Oh, todo esto lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, guía, inspiración, poder y unción del Espíritu Santo derrame toda la misericordia de Dios sobre todas las personas que están aquí presentes, sobre sus familias y los que están siguiéndonos a través de internet, desde ahora hasta que el Señor Jesús regrese. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Saludamos también a las personas que están a nuestro grado y decimos, Dios le bendiga.
Buenas tardes, Dios le bendiga, muchas gracias. Y también a todos los que nos han acompañado a través de Facebook y de YouTube. Esperamos que este servicio haya sido de bendición y haya sido de mucha misericordia y gracia en todos y cada uno de nuestros hogares. Estamos, a pesar de estos contagios múltiples que hay en Corea, en estos días, teniendo todavía servicios presenciales, yo estoy orando para que Dios nos dé esa fortaleza física de todos tener esa inmunidad natural en nuestro organismo. Algunos ya se han vacunado, otros no. Otros siguen pidiendo a Dios que por sus propias fuerzas ellos puedan desarrollar inmunidad, así que sea de una forma o de otra forma, por obligación o por derecho o por simplemente restricción, que todos seamos inmunes de este virus, de esta plaga que está azotando la humanidad entera, y que pronto nos quitemos las mascarillas, no nos olvidemos de la distancia social y podamos estar reunidos teniendo compañerismo aquí en la casa de Dios, en la iglesia, en este país de Corea, que nos ha abierto las puertas en esta iglesia de Onnuri para tener servicios en español todos los domingos sin falta. Así que los esperamos en la estación de Togó, la salida número 1, la línea 3 del subway de Seúl, en el segundo piso, en el salón Gentleness Hall. Nuestras ofrendas también las estamos recibiendo a través de Telebanco, en la cuenta corriente que tienen en la pantalla, y pueden también enviar sus donaciones a nuestro Ministerio Hispano en una cuenta del mismo banco, pero diferente número, donde podemos nosotros ayudar a los necesitados también. Así que muchísimas gracias para todos los que nos están enviando sus donaciones a nuestro ministerio para seguir adelante con nuestra labor. Así que este año, como decimos, es el año de la consagración espiritual, así que vamos a consagrarnos al Señor. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Estén siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias por todo. Hasta la próxima semana. Chao.